Las bolsas pesaban más de lo normal. Había comprado harina, papas, huevos y unas cuantas cosas que Jimena siempre decía que ya no teníamos, aunque yo casi nunca las usaba. Leche de almendra, arándanos congelados, unas barritas de avena que parecían cartón. La subí por los escalones del porche, dejé una bolsa en el último para sacar las llaves y me quedé quieta. La cerradura era plateada, nueva de paquete, demasiado nueva. La mía era de bronce, rayada en los bordes, un poco floja cuando apretaba el calor. Elías la había puesto él mismo el verano, después de que Matías cumpliera 13. Ahora miraba esta plateada, brillante, sin alma, fría. Probé la llave de todos modos. No entró. La forcé un poco más. Nada. Volví a intentarlo. El metal rechinó y se resistió. La puerta ni se inmutó. Por un segundo pensé que tal vez habían entrado a robar y habían cambiado la chapa por seguridad. Mi mano dudó cerca del timbre. Lo apreté una vez. Esperé. Golpeé 2 veces. Silencio. El aire estaba espeso, húmedo de esa manera pegajosa que tienen las primaveras cerca del mar, como si el clima no se decidiera si llover o seguir asfixiando. Me acerqué al ventanal de al lado de la escalera, tratando de no parecer una extraña en mi propia casa. Y entonces la vi, a Jimena, reflejada en el espejo del pasillo, piernas estiradas sobre el sillón, un brazo tirado sobre el respaldo como si la casa le perteneciera desde siempre. Mi taza, la de cerámica azul con la rebaba en el borde, la que Elías me regaló cuando cumplimos 20, descansaba en su mano. No se movió, no miró hacia la puerta, solo estaba ahí, tranquila como si nada. El celular vibró en mi bolsillo. Matías. Decidimos que es mejor si nos das espacio. Espero que lo entiendas. Solo eso, sin puntos, sin perdón, sin nada. Retrocedí un paso en el porche, miré otra vez la manija. Luego bajé la vista a las bolsas de mandado todavía a mis pies. No las toqué. No volví a intentar. Me regresé al coche, me senté al volante y no encendí el motor. Nunca había sido para quedarse tanto tiempo. 6 meses atrás Matías había aparecido en la puerta con una sonrisa apenada y una mochila de una noche. Jimena seguía en el coche, brazos cruzados, lentes oscuros puestos. Se les había caído el departamento. El nuevo, según ellos, estaría listo en unas semanitas, tal vez 8, 10 máximo. Un puente, dijo él, un favor, algo temporal. Recuerdo haber abierto la puerta y decirle: bueno, ya sabes dónde está todo. Ese fue mi primer error. Creer que todavía lo sabían. La casa no es grande, es modesta, cuadrada, firme, como era Elías. Él puso los azulejos de la cocina con sus manos. Elegimos la piedra en un depósito de atrás de Tampico cuando nadie miraba. La terminamos de pagar hace 12 años. Cada rincón tiene algo nuestro. Les di el cuarto principal. Pensé que Jimena querría el closet grande. Yo me pasé al cuartito donde Elías echaba sus siestas cuando las rodillas ya no daban más. Vacié cajones, embalé mis suéteres de invierno, subí la mitad de mis libros al desván. Jimena nunca me lo pidió, solo dio por hecho que lo haría. Las cosas empezaron a cambiar despacito. La alfombra verde y crema de la sala desapareció una tarde. En su lugar quedó una peluda gris que olía a plástico nuevo. Luego llegaron cortinas blackout, más modernas, dijo. Cambió mi cafetera por una de acero que prendía luces azules y sonaba como fax viejo. La mía la encontré metida debajo del fregadero, todavía con café del día anterior. Nadie preguntó. Nadie explicó. Yo lo dejé pasar. Algunas mañanas despertaba y Matías ya no estaba, pero Jimena sí. Sentada en la mesa del comedor con su laptop, usando mi taza favorita de té como bote de lápices. Nunca levantaba la vista. Nunca decía buenos días. La casa se sentía más callada que cuando vivía sola. Y ahora, sentada en el coche con las compras sudando al lado, entendí que lo único más fuerte que el silencio
es que te cierren la puerta de la casa que pagaste con tu vida. Estacioné 2 cuadras más abajo, bajo la sombra de un árbol de trueno que ya reventaba la banqueta. El motor ronroneó un rato antes de apagarlo. No tenía idea dónde ir. Solo sabía que no era de vuelta al porche donde mi nombre ya no significaba nada. Me crucé el cinturón y me quedé ahí, ventanas entreabiertas, viendo cómo la luz jugaba entre las hojas. Del otro lado de la calle, doña Refugio regaba sus setos de siempre, con su visera chueta y el codo tieso como de costumbre. Antes nos saludábamos con la mano. Ahora bajé la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Las bolsas seguían atrás empapando el papel. Me dije que en un rato arrancaría. Solo necesitaba un momento. Fue el nieto de doña Refugio, Toño, el que se acercó a la ventanilla. Traía un volante en la mano. «Están anunciando su casa, señora Ardelia», dijo tan campante. «Lo vimos en internet, lo tomé. Impresión a color, brillante, con doblez en la esquina. Mi sala, mis cortinas, mi librero viejo de pino al fondo. Retiro privado cerca del río, tranquilo, espacio renovado, propietario no presente». Llevaba 3 días publicado, 5 fotos. El jardín de atrás, el desayunador, el baño de visitas, con mi colcha azul doblada sobre la tina como si fuera decoración. No dije nada, solo asentí. Toño se fue con sus audífonos puestos. Yo seguí mirando ese volante, como si con mirarlo mucho algo pudiera deshacerse. Esto no era una decisión de última hora. Esto no era estrés ni malentendido. Esto estaba planeado, puesto en escena, fotografiado. Matías sabía, tenía que saber. Doblé el papel una vez, luego otra. Lo guardé en la guantera como si fuera a quemarme los dedos si lo sostenía más tiempo. Las llaves seguían puestas. No las giré. Me recargué, cerré los ojos y dejé que el calor me envolviera. Cuando volví a abrirlos, ya sabía qué tenía que hacer. No dormí. Conduje hasta que el cielo empezó a aclararse. Luego estacioné a una cuadra y me quedé mirando cómo la casa volvía a definirse con los colores de la mañana. En algún momento saqué la escritura doblada de mi bolso y la alicé en el asiento del copiloto. Mi nombre seguía ahí, claro, sin compartir. No toqué el timbre. Di la vuelta por el lado de la casa y me senté en los escalones de atrás, esos que Elías reforzó con soportes extra porque decía que lo que sostiene a la gente nunca debe tambalearse. A las 6:45 llamé a Ernesto. Hacía años que no hablaba con él, pero contestó al segundo tono. ¿Puedes venir ahora?, pregunté. No preguntó por qué, solo dijo, llego a las 7. Ernesto llegó en su camioneta vieja con el portón abollado y la caja de herramientas que sonaba como maracas cada vez que cerraba la puerta. Miró la cerradura nueva y negó con la cabeza. «Esa no es tuya», dijo. «No», respondí. «No lo es». Trabajó en silencio. El ruido del metal aflojándose, luego desprendiéndose, sonó más pesado de lo que debería. Cuando me entregó las llaves nuevas, todavía estaban calientes de su mano. Le pagué con unos billetes que saqué del monedero. Unos 2.500 pesos. Lo justo para que sintiera que valía su tiempo y su silencio. No nos despedimos con muchas palabras. Abrí la puerta. La casa olía mal. Limpia, pero ajena. Zapatos alineados en el pasillo que no eran míos. Un perchero donde antes colgaba mi paraguas. Cajas apiladas en la esquina con la letra de Jimena en las etiquetas. Sus cosas estaban por todos lados, instaladas como si siempre hubieran pertenecido ahí. Me moví despacio, sin prisa. Doblé la ropa como siempre la había doblado. Emparejé zapatos, apilé bolsos con las correas metidas para que no se arrugaran. Usé cajas del garage y bolsas de la despensa. Nada roto, nada tirado con rabia. Para media mañana el porche empezó a llenarse. Al mediodía ya estaba completo. Me paré en el marco de la puerta, miré una vez más hacia adentro, cerré con cuidado y esperé. El golpe en la puerta llegó a las 9:11 en punto, tan fuerte que hizo temblar el vidrio. Luego la voz de Jimena.
tensa, aguda, ya furiosa. —Ardelia, ¿qué es esto? ¿Por qué están nuestras cosas aquí afuera? La perilla se sacudió. Otro golpe, más fuerte. —¿Estás ahí adentro? Y después la voz de Matías, más baja, dudosa. —¿Mamá? Abrí la puerta sin decir una palabra. Jimena estaba parada ahí, con leggings y un cortavientos, el pelo todavía húmedo de la ducha de la mañana. Matías detrás, manos en los bolsillos de la chamarra como adolescente que llega tarde a casa. La boca de Jimena se torció. —No puedes simplemente tirar nuestras cosas. Miré más allá de ella hacia el porche. 2 maletas, unas cuantas tinas de plástico, su bolso de laptop, una cobija doblada. Todo empacado con cuidado, nada fuera de lugar. —No están tiradas, dije. No están en la calle, están en mi césped. Matías dio un paso adelante. —Mamá, vamos, así no se arreglan las cosas. 15 minutos, dije, sin moverme del marco. Si falta algo, llévenselo ahora. Jimena cruzó los brazos. —Estás exagerando. No respondí, ni siquiera parpadeé. Matías suspiró. —Esto es realmente innecesario. Esperé. Los segundos se estiraron como chicle. Al final se movieron, juntos, pero descoordinados. Jimena refunfuñaba bajito mientras abría tajas y revisaba cierres. Matías se quedó al pie de los escalones, mirándome, y luego apartando la vista, como si quisiera decir algo pero no encontrara por dónde empezar. Cuando Jimena terminó, levantó su bolso con un gruñido y murmuró: —Perdiste la cabeza. No contesté. Matías se detuvo, con la mano en el barandal. Podrías habernos hablado. Lo miré entonces, de frente. Ustedes podrían haberme hablado antes de cambiar la cerradura. Bajó la mirada. Llevaron sus cosas al coche en 2 viajes. Nadie pidió ayuda. Nadie se despidió. Cuando cerraron la cajuela de un golpe y encendieron el motor, me quedé justo dentro de la puerta, una mano en el marco, firme como siempre. Esperé a que el coche diera la vuelta en la esquina antes de cerrar otra vez. No puse el seguro. Todavía no. En cambio, caminé al cajón del fondo a buscar el sobre que Elías me había dejado. La casa volvió a estar en silencio. No ese silencio pesado y cargado de duelo que hubo después de que Elías se fue, sino otro diferente. Un silencio ganado. Un silencio que regresó a su lugar. Hice té sin pensarlo mucho. Llené la tetera, esperé el silbido, lo vertí en la taza vieja con la grieta en el asa. No la que le gustaba a Jimena, la que solo era mía. Me senté a la mesa de la cocina y dejé que el agua se enfriara. Mis manos encontraron la carpeta antes de que mi cabeza lo procesara del todo. Cajón de abajo, lado izquierdo. Ahí guardaba lo que importaba: la escritura, los recibos de predial, el testamento. La letra de Elías en un post-it. Guárdalo bien, Ardel. Abrí la carpeta. La escritura seguía ahí, nítida y formal, mi nombre en negritas, sin cofirmantes, sin líneas añadidas. La había conservado todos estos años como una llave de repuesto para algo que nunca creí que volvería a necesitar. El testamento estaba en el siguiente sobre. No lo habían tocado desde el año en que Elías murió. Un documento sencillo, demasiado sencillo ahora. Por defecto, todo a Matías. Casa, ahorros, pensión. Miré las páginas, no con rabia, no con tristeza, solo con claridad. Como cuando entras a un cuarto y te das cuenta de que movieron los muebles mientras no estabas. Tomé el teléfono y marqué el número que no había marcado desde los últimos trámites después del funeral de Elías. La recepcionista se acordó de mí al instante. Agendamos para el jueves a las 10. Me preguntó si necesitaba algo más. No, dije, solo modificaciones. Colgué y dejé la carpeta abierta sobre la mesa. Sin ceremonias, sin dramas, solo hechos, como los que aprendí a escribir en el juzgado. Una oración limpia a la vez. No llamé a Matías. No le conté lo que estaba haciendo. Él había tomado sus decisiones. Ahora yo tomaba las mías. Terminé el té, enjuagué la taza
y abrí el closet del pasillo para recoger lo poco que habían dejado olvidado. Lo siguiente que tenía que hacer necesitaba una casa limpia y una lista aún más limpia. La oficina olía a alfombra vieja y tinta de impresora. El licenciado Hensley se veía más viejo de lo que recordaba, más arrugas en las comisuras de los ojos, menos pelo atrás, pero seguía siendo igual de preciso. Pasó las páginas despacio, confirmando cada paso con un asentimiento. Escritura asegurada. Fideicomiso finalizado. Poder notarial reasignado. Directivas médicas actualizadas. Puse mis iniciales donde me señaló. Firmé mi nombre donde importaba. Llegamos a la carta al final. Me la leyó una vez. No cambié ni una palabra. Esta propiedad ya no está abierta para ustedes. Me preguntó si quería agregar algo más. Aclarar, suavizar, explicar. No, dije. Está claro. Metió los documentos en una carpeta. La cerró con un clip y me dio una copia. Le agradecí, le estreché la mano y salí a la mañana brillante con todo finalmente a mi nombre. Y solo a mi nombre. En casa no me apresuré. Bajé las cortinas gruesas grises que Jimena había puesto en la sala y las doblé despacio, con cuidado, como si estuviera soltando algo capa por capa. Encontré las viejas de flores en la caja de la ropa blanca del pasillo, un poco desvaídas, un panel más corto que el otro, pero eran mías. Las volví a colgar sin medir, como siempre lo hacía, chuecas en el dobladillo, pero honestas. Luego puse huevos a hervir. Los comí con sal, pimienta y una sola rebanada de pan, sentada junto a la ventana de atrás donde la luz entra justo como debe. No pensé en qué dirían cuando llegara la carta. No me pregunté si se sorprenderían. No me sentí orgullosa. No me sentí enojada. Me sentí en calma. Más tarde saqué un cuaderno y anoté las cosas pequeñas que quería volver a poner en orden. La manguera del jardín, las etiquetas de la despensa, el pomo flojo de la puerta de la lavandería. No estaba reclamando nada, solo estaba viviendo en lo que ya era mío. Y antes de irme a dormir esa noche, abrí el closet para empezar a separar lo que se iría y lo que se quedaría. Matías llegó la tarde siguiente, solo, sin Jimena en el asiento del copiloto, sin celular pegado a la oreja, sin esa seguridad ensayada. Se quedó parado en el porche con una bolsita de papel en la mano, como si no supiera si tocar o dejarla en el suelo y salir corriendo. Abrí la puerta antes de que levantara la mano. «Hola», dijo. La voz le salió cuidadosa. 15 minutos, respondí, apartándome apenas lo suficiente para que pasara. Asintió y entró. Dejó la bolsita sobre la encimera de la cocina. Olía a café y azúcar. Algo del lugar de la calle principal donde solía parar camino a la escuela. No dije nada al respecto. Nos sentamos frente a frente en la mesa. Él no dejaba de mirar hacia el pasillo, como si esperara que Jimena apareciera de pronto para corregirlo. ¿De verdad cambiaste el testamento?, preguntó. Asentí. Trabó saliva. Parece drástico. Solo cambié lo que era automático, dije. Nada más. Se frotó las manos, mirada baja. Las cosas se salieron de control. Lo de la cerradura, no pensé que llegara tan lejos. Jimena estaba muy estresada. El dinero ha estado apretado. Solo intentábamos resolver las cosas. Escuché. No interrumpí. No discutí. Ella no quería lastimarte, agregó. Y yo pensé que entenderías. Siempre entiendes. Esa última frase cayó más pesada que todo lo demás. No estoy para eso, dije en voz baja. Ya no soy automática. Me miró entonces, sorprendido. ¿Qué significa eso? Significa que no existo para cuando les conviene, respondí. No me reacomodan cuando la vida se pone difícil. Abrió la boca, luego la cerró. El reloj tic-tac detrás de él. Los dos lo oímos. No quiero perderte, dijo al fin. Me levanté y caminé hacia la puerta.
No me perdiste, dije. Tú te alejaste. Cuando se fue, no pidió abrazo. Tomó la bolsita, dudó, luego la volvió a dejar. Lo vi desde el marco mientras caminaba a su coche y se iba sin voltear atrás. Cerré la puerta y tomé mi cuaderno, lista para terminar lo que había empezado. El sobre llegó un jueves, sin remitente, pero la letra la delataba. Filosa, inclinada, demasiado perfecta para ser sincera. Lo abrí en la encimera, dejando que la tetera terminara su silbido lento antes de desdoblar la hoja. Sin saludo, sin disculpa, solo una lista numerada. 1. Bata de seda del closet del cuarto de visitas. 2. Contenido del cajón de cremas. 3. Espejo de cuerpo entero, originalmente de ella. 4. Máquina de ruido blanco, regalo de una compañera. Doblé el papel con cuidado y lo regresé al sobre. No respondí, ni con carta ni con llamada. Algunas cosas no merecen respuesta. En cambio, entré al sistema de seguridad. Por fin lo configuré como siempre quiso Elías. Un código que solo yo conozco. Luces de movimiento en la entrada. Contacto de emergencia cambiado, de Matías a mi banquera Marsha. Ella es amable, eficiente y no hace preguntas cuyas respuestas ya sabe. Esa noche fui al closet del pasillo por una cobija para la lavandería. Mi mano rozó algo suave entre los abrigos. Un suéter color crema. Lo reconocí. Jimena lo usaba en sus meditaciones matutinas, sentada en mi sillón con las rodillas recogidas y los audífonos puestos. Siempre dejaba las mangas a medio doblar, como si las reglas tampoco aplicaran a la tela. Lo sostuve un momento, no con enojo, solo con claridad. Sin olor, sin emoción pegada, solo tela. Lo doblé, caminé al pasillo y lo dejé caer en la bolsa de donación que había estado llenando poco a poco toda la semana. Un par de tazas, un juego de platos blancos que se astillaban fácil, un jarrón que nunca elegí. Amarré la bolsa bien fuerte y la puse junto a la puerta, sin nota, sin mensaje, solo cierre en un nudo negro de plástico. No lloré, no sonreí. Barrí la entrada y regué el helecho que empezaba a revivir. Luego hice una lista de todo lo que todavía valía la pena conservar y de todas las formas calladas en que lo protegería. Esa mañana caminé descalza por el pasillo. El piso crujió donde siempre, debajo de la tercera tabla después del perchero. En la esquina, cerca de la despensa donde Elías una vez dejó caer un frasco de mermelada de chabacano. Esos ruidos ya no me sobresaltan. Me saludan. En la cocina tosté una rebanada de pan y me senté junto a la ventana. El árbol de afuera empezó a soltar hojas, finas, flotando por el patio como si supieran que la estación cambió sin que nadie se lo tuviera que decir. Comí despacio, sin prisa, sin voces bajando del pasillo de arriba, sin perfume flotando demasiado espeso, sin nadie ajustando el termostato porque la corriente le cierra los senos. Solo calor, silencio, yo. Después de lavar los platos y limpiar la encimera, fui al cajón de archivos del cuarto de atrás, el que no había tocado desde la visita a la oficina del licenciado. Saqué la carpeta que decía propiedad, personal y legal. Metí una hoja en blanco y escribí con tinta negra firme: esta casa no es herencia, es memoria con paredes, no se debe, no se presta, es mía. Doblé el papel en 3. Lo puse detrás de la escritura y cerré la carpeta, sin ceremonia, sin remate final, solo verdad puesta donde corresponde. El resto del día pasó sin roces. Barrí el porche, di de comer al gato del vecino que ya se acostumbró a venir, leí unos capítulos de un libro que había dejado a medias por falta de calma. Esa calma había vuelto. Cuando cayó la noche, fui cuarto por cuarto apagando las luces. No lo hice rápido. Me detuve en cada espacio. La sala donde Elías tarareaba bajito,
El estudio donde escuché la primera oración completa de Matías. La cocina. Siempre la cocina. Me quedé al final en la puerta principal. Revisé la cerradura. Entró sin resistencia. No era un espectáculo. Solo seguridad. Solo mía. Nadie miró. Nadie aplaudió. Pero no faltaba nada. Y por fin, dormí.